Bien, y del panorama de la provincia de Buenos Aires pasamos al panorama internacional. Lo anunciamos al inicio del programa. Vamos a referirnos de esta crisis que hay en el mundo que tiene que ver con la posibilidad de una nueva guerra, de una nueva invasión militar. Principalmente la amenaza es que sea protagonizada por los Estados Unidos. Nos acompaña Kachik Dergovesian, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, analista internacional y además es especialista en temas de seguridad. ¿Cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitar. Primera pregunta, por ser un analista y un entendido en estos temas, ¿qué pensás? ¿Que va a haber intervención militar? ¿Que finalmente de esa manera se va a intentar solucionar lo que ocurre en Siria? No, por lo menos por ahora se postergó el ataque punitivo que Obama reclamaba que le autorice el Congreso. Se postergó por esta movida diplomática de Rusia, bien pensada, probablemente acordada con el secretario de Estado, Kerry, que hizo que Siria esté dispuesta a firmar el convenio de armas químicas. Sí, o sea, lo que Al-Assad se ha comprometido aparentemente es a exhibir sus armas químicas y a destruirlas posteriormente. Obviamente que como contraparte Estados Unidos tiene que oficializar su no avance. No iba a haber un avance en el sentido de invasión. No. Iba a haber un ataque cuyas consecuencias dejaban una gran incógnita. No se sabe qué iba a ser las consecuencias. Sí, los daños colaterales. Los daños colaterales y la lectura que cada parte iba a dar. Lo cierto es que iba a generar una nueva situación en el terreno. No va a subir este ataque, pero es una buena oportunidad no solamente para que un país que no ha firmado todavía el convenio internacional de armas químicas se destruyan estas armas, pero es una buena oportunidad también para avanzar en una conferencia internacional, lo que se había planificado antes en Ginebra entre Estados Unidos y Siria para acercar las partes antagónicas. Y me parece que es lo que está en juego ahora. Si la diplomacia va a poder alcanzar a convencer a las partes a sentarse en la mesa de negociación. Las partes antagónicas y el rol también de Rusia, yo por lo menos tiendo a pensar que no se prioriza la cuestión humanitaria. Digo, a mí me parece que a los líderes del mundo le importa poco y nada cuántos ciudadanos han muerto por el tema del gas o a través de otras circunstancias. Creo que lo que hay que analizar fríamente, porque es lo que ellos hacen, es el tema de los intereses, ¿no? Y creo que Rusia probablemente también se haya comprometido con esta situación a partir de inversiones también en el tema de gas y demás cuestiones. ¿Qué es lo que debería justamente instrumentarse en este sentido para empezar a descomprimir la situación de Siria, de Irán también, que ya digo, no hemos hablado y pasó más de un minuto de esta entrevista y creo que ya deberíamos haber mencionado Irán, y al Medio Oriente en su conjunto, ¿no? A ver, el primer paso en el caso de Siria, supongo yo que va a ser un cese de fuego para empezar. Y en segundo lugar, el compromiso de las partes para sentar a negociar. Probablemente lo que tiene Bashar al-Assad en su cabeza como presidente de Siria es cumplir con su mandato, llegar al 2014 cuando cumple su mandato y luego pensar en una transición. Y esto debe ser un acuerdo entre las dos partes. La gran pregunta aquí va a ser con quién se va a sentar a negociar. Ahora, hay señales de que Estados Unidos ya va a empezar a tomar como blanco los sectores más intransigentes, más islamistas, que son aquellos sectores que generan situaciones y que son responsables también a las peores atrocidades que exhibieron. Y sobre todo por la amenaza que significan a los 2 millones de cristianos y otras minorías que viven en Siria. Porque la otra oposición, la oposición que se agrupa en el Consejo Nacional Sirio y que está en el terreno peleando a través del ejército libre sirio, es una oposición más bien política. No justifico evidentemente la guerra civil ni nada, pero por lo menos tiene objetivos políticos. Su objetivo era el fin del régimen y por lo tanto puede sentarse a negociar. Los objetivos de los otros grupos, los islamistas, van más allá
de una negociación política o el tipo de régimen. Son intransigentes, creen en su causa y no van a sentar a negociar. Entonces eso va a ser una oportunidad para acercar las dos partes. Y luego, evidentemente, la cuestión del Medio Oriente no se resuelve con uno o dos temas. Está el tema Israel-Palestino, que está en curso de negociación, aunque no se sabe muy bien hacia dónde está llevando. Y finalmente, el nuevo presidente de Irán genera expectativas de que va a cambiar el curso. Pero no hay que tener ilusiones en el sentido en que va a negar el derecho de su país en el enriquecimiento del uranio, porque parece que hay un consenso nacional en Irán de todos los sectores, de que esto es el derecho de un país que ha firmado el Tratado de No Proliferación. Entonces lo que va a generar es una credibilidad a las declaraciones públicas que habían hecho, incluyendo al guardián de la revolución, Hatami, en su momento, que es un programa pacífico. Ahmadinejad como presidente, con las declaraciones que había hecho, negando el derecho de existencia de Israel, con estas declaraciones, por supuesto, condenables en contra del reconocimiento del Holocausto, no generaba ningún tipo de credibilidad. Ahora, es difícil también generar credibilidad o, en todo caso, convertirse en un interlocutor válido para lo que son los grandes poderes internacionales, principalmente para lo que es Estados Unidos y Israel allí en la zona, porque además esto también va cambiando. En algún momento Saddam Hussein fue una suerte de aliado cuando estaba en guerra con Irán, y el uso de armas químicas allí no se investigó demasiado, no se criticó como se está criticando en esta oportunidad. Y también, y acá te convoco un poco como analista, la caída de algunos regímenes, en lo que se dio en llamar la supuesta primavera o demás, o volviendo también al caso de Saddam Hussein, ¿no? Donde fue en un juicio sumarísimo, terminó siendo ahorcado al mejor estilo del Far West, sin ningún tipo de reconocimiento a un jefe de Estado, o el caso de Gaddafi, que terminó prácticamente siendo asesinado por sicarios o por la misma pueblada. Esto obliga también por ahí al Assad o a quien sea el titular de algún país de Medio Oriente a decir, no, yo resisto, porque si ni siquiera se me va a permitir la posibilidad de ser enjuiciado como corresponde, prefiero quedarme aquí y resistir. Eso me parece que también hacia Occidente debería haber una fuerte autocrítica. Sí, lo cual no pasó. O sea, nadie se acuerda hoy en día que el antecedente inmediato del uso de las armas químicas en el Medio Oriente fue Irak, bajo Saddam Hussein, que bombardeó las ciudades iraníes en el peor episodio. Y hasta su propio pueblo en un momento. Sí, a los kurdos en Halabja en 1988, y fíjense ustedes que nunca se reconoció internacionalmente ese crimen contra la humanidad, y segundo, no fue juzgado por el crimen contra los kurdos, sino que por la matanza de los shias que estaban al poder, y luego evidentemente condenado a muerte. Segundo, el ejemplo de Libia. Gaddafi entregó todas sus armas químicas, el programa nuclear que estaba planificando, pagó no sé cuántos miles de millones de dólares como indemnización. Privatizó las empresas del Estado y dio esos capitales la posibilidad que le ganaran la licitación a empresas de Europa, principalmente a las de Francia. O sea, hizo todos los deberes y sin embargo pagó las consecuencias de esa manera. Lo abrazaron públicamente desde Tony Blair hasta Sarkozy, y todos, no Obama, eso también hay que aclararlo, y además hizo donaciones a universidades prestigiosas en Gran Bretaña. En otras palabras, era el converso directamente. Claro, bueno, ¿qué ejemplo inspira lo de Libia? Uno entrega a todos, se hace el bueno y merece el fin que merece. Ahora bien, en el caso de al-Assad, entregar las armas químicas es una solución racional, incluso para el régimen. En primer lugar, porque tiene el apoyo de Rusia y la garantía de Rusia de que no va a pasar lo que pasó en Libia en Siria. Y segundo, el régimen de al-Assad, o el Baas al poder en Siria desde los 70 en adelante, pensaba en las armas químicas
en un cálculo de balance de poder con Israel, que tiene armas nucleares. Evidentemente es muy cuestionable si esto podría llegar a ser un balance de poder, pero era una carta de negociación por las alturas de Golán a jugar. En otras palabras, las armas químicas estaban pensadas en términos de la relación entre política y diplomacia coercitiva, pero al fin y al cabo para poder negociar, porque el padre de Bashar al-Assad pensaba que era irracional o no tenía mucho sentido sentarse a negociar cuando no hay un equilibrio de poder. Ahora, en esta situación, las armas químicas son armas que podrían ser peligrosas para su propia subsistencia. Por lo tanto, firmar no se debe interpretar de parte del régimen como una debilidad. Como una debilidad o desarmarse, sino sobrevivir en estas condiciones. Y vuelvo a repetir que la garantía de Rusia en este caso es importante. Si hubiera jugado la supervivencia, y no sé qué uso le hubiera dado a las armas químicas. Sí, una última consulta. A ver, si Estados Unidos hubiera estado, y primero digo esto y después te hago la consulta, ¿no? Digo, porque hago jugar a la ONU y también a Estados Unidos. Si Estados Unidos y Barack Obama puntualmente hubiera logrado una apoyatura más fuerte de su parte local, digo, tanto de los republicanos como su propio sector demócrata. Y si en todo caso, sin conseguir la ONU, pero hubiera tenido más aliados que Francia y Turquía, entre los más importantes, ¿vos crees que de todas maneras se hubiera frenado esta injerencia militar? En todo caso, la pregunta es, ¿crees que ha cambiado algo el escenario de esta política internacional, esa posibilidad del uso militar, que lo que ocurrió en Irak o en Afganistán? Sí, absolutamente. En el caso, y son situaciones muy paradójicas, porque en el caso de Irak, el argumento de la guerra se basó sobre una mentira. No existían armas de destrucción masiva. Y aún así el poder era tan fuerte que Bueno, 87% de la opinión pública creía, y el Congreso aplaudió, muchos votaron, menos Obama. Bueno, uno de los que no votó la guerra en Irak era Obama. O sea, son las particulares de la sociedad norteamericana también. Ahora, hay uso de armas químicas, eso está claro. Y la intervención de Obama no es porque la política de Obama es intervencionista. No, ese fue el presidente que fue electo para retirarse de la guerra y llevar adelante otra política. Premio Nobel de la Paz. Sí, bueno, eso... No hablemos demasiado de eso. Por eso digo, también digo para seguir describiendo... Más allá de la guerra contra el terrorismo, donde siguió la misma política y lo llevó a otro nivel con los drones, en general no pensó del Medio Oriente en términos de intervención y establecimiento de bases militares. Ahora, cuando él mismo dijo que hay una línea roja, que son las armas químicas, bajo la presión tanto interna como externa, se hizo una trampa. Quienes querían una intervención, y no estoy hablando de una teoría conspirativa, pero quienes querían una intervención estaban esperando que acontezca algo para que el uso de las armas químicas tenga un argumento fuerte, porque no es la primera vez que en los medios de comunicación aparece el uso de armas químicas. Apareció varias veces. La prueba es ahora. Entonces, de alguna forma estuvo obligado de buscar una solución en una opinión pública que no apoyaba 65%. Se compró un conflicto, decís vos, que él no esperaba o que no tenía ganas de asumir. Y hasta el Parlamento de Gran Bretaña no le dio autorización a Cameron. Había leído que el escenario no era el mejor para avanzar de esa manera. No quería avanzar, no quería avanzar. Igual, te agradezco por estar aquí. Yo igual vamos a seguir conversando sobre este tema. El negocio de las armas seguramente va a buscar otro lugar para seguirse desarrollando si no logra el avance sobre Siria, ¿no? Seguramente, o sea, Medio Oriente sigue siendo el mayor mercado de armas occidentales, estadounidenses y europeos en los países del Golfo. Eso no hay ninguna duda. Profesor, gracias por estar aquí en Sub y Baja. Gracias por invitar. Primera tanda.